tema que vamos a hablar, porque era importante que usted caiga. Yo generalmente cuando termino el bosquejo se lo envío a Lisa para que Lisa lo estudie, ¿verdad? Y de ahí saque la alabanza para que todo se conecte. Y el mensaje de hoy se titula Examinemos nuestra fe. Nosotros tenemos, yo lo he dicho muchas veces, que nosotros tenemos que estar en un constante inventario en nuestra vida, como cualquier otra cosa. O sea, si usted tiene una empresa, usted tiene que hacer un inventario. Ahora mismo estamos haciendo un inventario con el bosquejo ese, el cuestionario ese que le enviamos a ustedes. Estamos haciendo un inventario de verdad de las áreas donde posiblemente estamos mejor, en unas estamos menos mejor, y queremos, ¿verdad?, mirar desde el punto de vista como ustedes lo ven, mirar la iglesia y el funcionamiento. También, pues en el caso nuestro personal, nosotros constantemente cuando empezamos nuestra vida cristiana, nosotros venimos de una vida totalmente contraria a lo que Dios estableció, totalmente contraria, unos peores que otros, pero cuando entramos a Segunda de Corintios 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pues entonces usted tiene que ir viendo cómo esa nueva criatura se va desarrollando y qué conductas que yo tenía antes todavía las mantengo. A lo mejor yo era un embustero y todavía pues yo me mantengo mintiendo, pues es algo que yo tengo que mantener el inventario y decir, no, espérate, ¿sabes? Yo no puedo seguir metiendo embustes porque ya los meto por vicio, porque no son ni necesarios. Y así, ¿verdad? Me miro, me voy mirando en ese espejo, yo mismo. Entonces la fe es una cosa que es demasiado importante en la vida cristiana. Porque aunque nosotros somos salvos por gracia, dice que es por medio de la fe. O sea que la gracia viene cuando usted tiene fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí es que viene la gracia, mientras tanto no. Mientras tanto usted no es salvo. Pero cuando usted cree, llega ese punto que usted decide, Señor, quiero que tú entres en mi vida. Quiero que te hagas cargo de mí. Reconozco que tú eres el Señor, que moriste en la cruz por mí, derramaste esa sangre y el Padre te resucitó al tercer día. Ahí viene la salvación. Pero es por esa fe, porque usted no lo vio. Usted está creyendo por fe. Por eso Jesús dijo, bienaventurado el que no vio y creyó. Como bienaventurado. Entonces, yo le voy a tocar varias áreas, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos examinar nuestra fe, porque es necesario que nuestra fe siga creciendo. O sea, la fe puede aumentar. Cuando el Señor dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas de la hortaliza, después el árbol que crece es enorme. Es enorme, que usted no puede creer que salió de esa semillita. Pues, o sea, que la fe puede crecer. ¿Y cómo crece? A medida que vamos ejercitándola durante nuestra vida cristiana. Pero yo le voy a dar el primer punto, que yo creo que lo puse primero porque creo que es el más importante, que está en Hebreos 11:6. Ahí le puse 11 Dice, de hecho, está en la Nueva Traducción Viviente, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Mire que no dice que es difícil. Dice que es imposible agradar a Dios si usted no tiene fe. Así que ese punto lo tiene que hacer un check más rápidamente, porque si usted quiere agradar a Dios, pues usted tiene que ese nivel de fe manejarlo y tenerlo y examinarlo constantemente para que pueda agradar a Dios. Entonces, ¿cómo entendemos la fe? ¿Qué es la fe y cómo funciona? Ese mismo capítulo 11 de Hebreos nos dice qué es la fe. Hebreos 11:1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Ok? Demuestra la realidad que nosotros esperamos. Yo estoy viendo algo que no lo puedo ver todavía, pero en mi fe lo veo que está hecho, que va a suceder. Y eso me permite a mí esperar a que Dios decida el tiempo perfecto para que suceda. En la Reina Valera dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. O sea, a lo mejor usted tiene su esposo o esposa que todavía no le sirve al Señor, pero usted está viendo ahí un evangelista, usted está viendo ahí un profeta, usted está, ¿sabe? En la fe suya que el Señor puso en su corazón, aunque usted lo ve que se da 4 cervezas los viernes y llega ajumado a la calle, pero la fe suya, lo mismo sucede con los hijos. Nosotros vemos nuestros hijos de cierta manera, ¿verdad? En la vida real lo que está sucediendo, pero en nuestra fe que estamos viendo. Y esa es la forma de agradar a Dios. Cuando creemos, cuando tenemos esa fe. Entonces, la fe tuya y la mía, la vamos viendo cómo nosotros vamos actuando en nuestras diferentes situaciones de vida. Cómo yo actúo en mis situaciones de vida. Me pasó tal cosa, ¿cómo actué? Entonces yo puedo hacer un inventario, decir, oye, antes yo no funcionaba así, pero hoy sí. Hoy lo hice diferente, hoy creí. Y entender que otra de las cosas importantes en examinar la fe es que está sujeto a pruebas. El Señor va a comenzar a poner circunstancias en la vida de nosotros para que nosotros pasemos por esas circunstancias que son las necesarias para aumentar la fe en las áreas donde Dios entiende que necesitan mejorar. Porque Él sabe donde nosotros estamos débiles y donde estamos fortalecidos. Pues cuando estamos es como cualquier atleta. Ahí está Giovanni, que es entrenador físico, personal trainer. Todos los atletas no hacen los mismos ejercicios. Porque todos los atletas no necesitan las mismas áreas del cuerpo. Uno que juega soccer, pues mayormente son sus piernas, ¿verdad? Obviamente tiene que fortalecer todas las áreas, pero las piernas es importante. Eso es lo que está chocando todo el tiempo y cuando estás corriendo todo el tiempo. El tenista, pues tiene que bregar con sus hombros, con sus brazos, con sus antebrazos. El pelotero tiene otras áreas, el baloncerista tiene otras áreas. Pues Dios sabe para lo que Dios nos llamó, para lo que Dios nos necesita hacer, nos va a fortalecer y nos va a ejercitar en las áreas que son necesarias ser fortalecidas para lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Ok? Mira lo que dice Primera de Pedro. Versículos, el capítulo 1, el versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica. Oye esto, prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea relevado al mundo. Porque estas pruebas, el beneficio es para nosotros, no es para Dios. Porque si pasamos la prueba sin dejar de confiar en Dios, es una fe que es genuina. Ahí Dios va a entender que nuestra fe es genuina. Porque creí, Señor, no importa lo que pasó, yo estoy creyendo que esto lo vamos a pasar y que esto... Por eso yo prediqué un mensaje una vez, ¿verdad? Para la gente que lleva poco tiempo, que se llamó, no preguntes por qué, pregunta para qué. Porque todo el mundo, ¿por qué, Dios mío, por qué? No, tienes que preguntarle para qué. ¿Para qué, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres sacar de mí de esto? ¿Qué es lo que tú quieres lograr conmigo en esta prueba que estoy pasando? Porque si estás pasando una prueba, tú tienes que entender que Dios está en control de todo. De todo. Y Dios lo controla todo. Entonces, mira lo que dice, tengo bastante Biblia hoy. Romanos 12:2. Aquí lo tengo en la Reina Valera del 60. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo estudié, me enseñaron este versículo, me enseñaron algo que a mí me llamó mucho la atención y lo veo de esa forma. Cuando dice, cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? La buena voluntad de Dios es que cuando por lo menos yo tengo el deseo de agradar a Dios.
Por lo menos en mi corazón, Señor sabe, tú sabes que pero todavía estoy bregando de cierta forma, pero tú sabes que tengo la buena voluntad de obedecerte. Está la agradable. La agradable es cuando yo me estoy moviendo hacia mejorar en obedecer a Dios. Para que cada día yo voy mejorando un poquito más. Eso le agrada a Dios. Dice, bueno, este muchacho está bregando, lo estoy viendo que está haciendo unos esfuerzos. Él se cae de vez en cuando, pero se levanta y quiere. Entonces esta es la perfecta. Y ahí es donde tenemos que llegar. Cuando logramos la perfecta voluntad de Dios. Cuando vamos a obedecer a Dios en todo y vamos a hacer todo lo que Dios nos diga, porque estamos creyendo que Él lo mandó, que Él lo hizo, y que a pesar de que se ve el camino un poquito difícil, yo sé que Él me va a permitir pasar al otro lado, y en el camino algo voy a aprender, algo voy a crecer en mi fe y en mi verdad y en mi vida cristiana para poder lograrlo y llegar al punto que Dios quiere. ¿Ok? Entonces, el Señor es tan bueno. Por eso es lo importante de la Biblia, de este libro. Este libro tiene tantas historias aquí. Entonces, cuando usted agarra la Biblia, usted piensa que usted lo que ve son santos ahí. No. Usted ahí lo que hay un revolú de gente que cometió tantos errores, pero que pasaron su prueba. Usted se agarra el personaje de David, que Dios dijo, he encontrado de David un hombre conforme a mi corazón. El único que dice en la Biblia, desde el único, ni de Abraham él dijo eso, Abraham es mi amigo. Pero de David dijo, he encontrado en él un hombre conforme a mi corazón. Pero cuando usted examina la vida de David, dice, pero ¿y cómo va a ser? Porque en sus pruebas, en sus fallas, él aprendía y él mejoraba. Y él siempre iba a los pies del Señor cuando fallaba. Él reconocía su error y iba a los pies del Señor y se arrepentía. Porque lo que pasa es que esos hombres del Antiguo Testamento no tenían la bendición que nosotros teníamos. Ellos hablaban con Dios y todo, pero ahora Dios habita en ti, en mí. Dios no habitaba en ellos. Iba y venía, pero en nosotros habita. En nosotros nos aprieta los botones. ¿Para dónde va? Por ahí no, pero eso no es lo mismo. David se tuvo que dar cuenta después, cuando cometió el error con Betsabé, que yo sigo insistiendo que Betsabé tiene que haber estado tirando maíz desde hace tiempo para que eso pasara, perdóname. Echarle la culpa toda a David, no. ¿Sabes? Después se quitó la ropa en la terraza que era del balcón de David, para que donde David miraba. Fue que casualidad, ¿verdad? Que el esposo no estaba y se quitó la ropa allí frente a David que estaba en el centro. Pero eso no justifica que David aceptara esa falla. Dios lo estaba probando. Pero cuando cometió ese error, él entendió y se arrepintió. Y Dios lo perdonó antes de arrepentirse. Pero después pagó las consecuencias del pecado, porque el pecado tiene consecuencias. Usted tiene que saberlo. Dios te va a perdonar siempre, pero el pecado siempre trae consecuencias, aunque Dios te perdone. Por eso usted trate de aprenderle la prueba para que usted no cometa los errores que cometía. Cuando nosotros seguimos observando gente con fe en la Biblia, está el caso del ciego Bartimeo. A mí estos son los que a mí me llaman la atención, el ciego Bartimeo. Bartimeo lo paraban frente a la entrada de Jerusalén con una capa que identificaba que él era ciego. ¿Sabe? Los gobiernos de esos tiempos permitían a los que tenían, ¿verdad? Eran ciegos o paralíticos o algo, los permitían pararlos en los sitios a pedir dinero. Entonces los identificaban con una capa de cierto color para que usted supiera cuál era la condición de él. A lo mejor la capa de Bartimeo era púrpura, como el jacket mío. Turquesa, perdón. Turquesa.
Tienes varias gente que está contigo aquí, ¿sabes? Para que veas, sepa. Hay varias gente que tiene el mismo problema, pero está bien. Mira, entonces, Bartimeo lo paraban era ciego, pero la fe dice el Señor que viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Pues parece que Bartimeo había oído de este hombre y Bartimeo, como buen judío, sabía que de la descendencia de David venía uno. Y entonces Bartimeo empieza a gritar cuando Jesús está acercándose: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo mandaban a callar y él gritaba más duro. Hasta que el Señor le dice: sí, tráiganlo, deja que venga. Y dice la Biblia aquí en Marcos 10:52. Dice: Bartimeo echó a un lado su abrigo, realmente en la capa, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. ¿Qué acto de fe hizo aquí Bartimeo? Además de gritar y pedir, ¿verdad? Se quitó la capa, se la quitó, lo que lo hacía ciego, lo que identificaba como ciego, se la quitó. Antes de ir a Jesús, él dijo: ya esta capa yo no la necesito más. Ya él iba con fe de que él iba a ver. Esa es una fe espectacular. Luego está esta mujer que se llama en la Biblia la mujer del flujo de sangre. Una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre. Ustedes las damas, ¿verdad? Saben que imagínate que 5 días es malo, imagínate 12 años. Y si tenía esposo, pobrecito de él. Si le daba como a la hija mía, pobre esposo. Pues esta mujer había gastado todo su dinero en médicos y ya había perdido su esperanza. Ya ella tenía que vivir fuera de la civilización, ¿verdad? De la sociedad, porque para los judíos la mujer en menstruación era inmunda. Y ella no podía tocar a nadie, porque el que tocara quedaba inmundo. Si se sentaba y se paraba y se sentaba alguien ahí, esa persona quedaba inmunda también y tenía que ser separado del pueblo. Pues esta mujer también oye de Jesús y ella dice, yo me imagino su análisis, ¿verdad? Yo digo, yo no puedo ir donde este hombre porque me van a caer arriba, los religiosos me van a caer arriba y me van a botar y me van a agarrar y me van a sacar del sitio. Si me ven, yo se supone que no puedo estar aquí. Si tan solamente yo creo que este hombre, lo que creo de este hombre es que si tan solo yo tocara el borde de su manto, yo podré ser sana. Entonces, las calles de ese tiempo eran calles hechas para caballos. Eran calles estrechas. Pues imagínate detrás de Jesús cuántas personas iban. Aglomeradas detrás de Jesús, todo el mundo queriendo estar cerca y demás. Y esta mujer se mete entre medio de toda esa gente hasta que logra tocar el manto, el borde del manto de Jesús. Ella tiene que ir escondida porque si la ven, la van a sacar. Entonces dice que tocó el borde del manto y Jesús se paró, hizo así. Preguntó: ¿quién me ha tocado? Pedro le dice: pero Señor, mira, tenemos 500 personas aquí, todo el mundo está encima de ti. ¿Cómo usted cree que vamos a identificar quién te tocó? No, y él dice: no. Lo que pasa es que alguien me tocó diferente, porque poder ha salido de mí, del que me tocó. Ese es el acto de fe de esta mujer. Entonces Jesús, en el Lucas 8:48, brinca el 46, 8:48, le dice: hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Hay otro caso de fe de un hombre paralítico que los panas le dicen: mano, hay un hombre ahí que está sanando a la gente, vente, vamos, y lo llevan en una camilla así. Entonces cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, la casa estaba llena y había gente afuera, demasiado de lleno. Entonces cualquiera hubiera dicho: papi, hoy no estudia, vamos a esperar a la mañana a ver dónde está. Pero estos tipos no. Estos tipos dijeron: vamos a entrar. ¿Y cómo vamos a entrar? Síganme.
Se treparon en el techo de la casa, hicieron un hueco en el techo de la casa y bajaron al hombre en la camilla. Cuando Jesús vio aquello dijo, mano, esta gente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y la fe de esos hombres hizo que ese hombre se pudiera levantar ese día y llevarse su camilla. También vemos los casos de Daniel y de los jóvenes hebreos, que el rey puso unos edictos en contra de lo que ellos creían. Postrarse ante una imagen y dejar de orar, dejar de orar al Dios del cielo, a Daniel y a los jóvenes hebreos. ¿Qué hicieron los jóvenes hebreos? Le dijeron, nosotros no nos arrodillamos delante de ninguna imagen ni delante de ningún hombre. Y el rey le dice, ok, pues yo creo que el Dios de ustedes los va a tener que venir a salvar. Le dice, mire, rey, nuestro Dios tiene el poder para salvarnos, pero aunque no nos salve, no nos vamos a arrodillar ante la imagen, no lo vamos a hacer. Usted sabe la historia, que los meten en el horno de fuego, aumentan 7 veces el calor, y cuando el rey va a ver el espectáculo, en vez de 3 vio 4. Y dice, y el cuarto tenía aspecto como hijo de reyes. Por eso es que yo te digo que en el agua no te vas a ahogar, y en el fuego Él se mete contigo. En el fuego Él se mete contigo. Luego de otro evento, Jesús confronta a los discípulos en Mateo 17:20 y les dice, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Aquí lo que yo veo, ¿verdad?, es que el Señor te está diciendo, no llames al pastor para dile al monte que se salga. Tú tienes la autoridad para que el monte se salga. Y el monte puede ser cualquier cosa, o sea, cualquier obstrucción. Es como el gigante, como David con el gigante. David con el gigante no llamó a nadie. David le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Por eso a cada situación que tú tengas, enfréntatele en el nombre de Jesús. Enfréntatele en el nombre de Jesús. Y lo puedes hacer tú. ¿Qué puede afectar nuestra fe? Vamos ahora a Marcos 11, 22 al 25. Mira lo que dice aquí. Dice, entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y se creen que le han recibido, y si creen que le han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdona a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¡Auch! Puede haber algo en tu corazón que te esté impidiendo ahora mismo que tu fe funcione correctamente. Porque vamos a hacer un ejercicio. Que Dios los guarde a todos, pero si aquí se muriera alguien ahora y lo traemos aquí, ¿nos atrevemos a orar por que el Señor lo traiga a la vida? ¿Nos atrevemos? Ahí está la fe. Creo de verdad, cuando tu hijo se enferma, ¿te atreves a orar por él para que el Señor lo sane? Yo recuerdo unos amigos que se congregaban aquí con nosotros, que una vez el nene se puso malo y lo cogieron para el hospital, y el nene dice, oye, pero no van a orar por mí primero. El nene era chiquito cuando eso. No van a orar por mí primero, les dijo el nene.
¿Por qué? Porque el nene cree que la oración puede sanar a alguien, pero nosotros lo creemos. ¿O piensas que a ti no te va a escuchar y al pastor sí? Lo primero que tienes que hacer es ponerle las manos a tu hijo. Busca, si no tiene aceite en la casa, busca amazola. Viene y lo unge. ¿Seguro? O del carro, va y coges la varilla del carro, haces así. Y ahora pues, te digo que cojas aceite. El aceite no... ¿Quién ungió el aceite? Aceite ungido. ¿Quién lo ungió? Aceite. Es un simbolismo. ¿Pero lo crees de verdad? ¿Te atreves a hacerlo? ¿Te vas a atrever a partir de hoy de hacerlo? Es más, si el carro no te prende, tú te vas, Señor, en el nombre de Jesús, que prenda ahora. ¿Sí? ¿Sí? ¿O tú no crees que el Señor es capaz de prenderte el carro? ¿Tú no ves que para el Señor no hay nada imposible? Nada. Nada imposible. Nada imposible. Nada imposible. Tienes la paciencia para esperar el milagro, aunque no lo veas. Yo llevo 20 años orando por gente que todavía no han llegado. Pero yo confío que el Señor en el momento preciso de Él, en el tiempo de Él, que es el tiempo perfecto, el mejor tiempo siempre es el de Él, va a ocurrir. Y veo cuando miro, digo, pero yo creo que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Cuando nosotros vemos a Abraham vivía en Ur de los caldeos. Según la tradición, ¿verdad? Y la historia, aparentemente ese era un lugar bien próspero. Había negocios, edificios, ¿sabes? Bueno, espectacular el sitio. Pero el Señor lo mandó a salir de ahí. Le dijo, deja todo ahí, tu tierra, y deja tu parentela y ve al lugar que yo te voy a decir. ¿A dónde? Él no preguntó, pero ¿a dónde, Señor? Los hijos tuyos tú no los llamas, le digo, fulano, ven acá, ¿para qué? ¿Te lo dicen los hijos tuyos? ¿Para qué? Pues ven acá. Ya mismo, te voy a dar 100 pesos. Cae aquí. ¿Qué pasó, papi? Y pero es verdad, o sea, porque preguntamos, te estoy llamando. Y si no has hecho la mano, no te preocupes. Pues Abraham caminó. Y Abraham cometió errores. Varios errores. Pero aún así, es llamado el padre de la fe. Porque a pesar de los errores, Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente moldeable. Gente moldeable es todo lo que necesita Dios. Mira, cuando yo estaba en la industria de la radio, yo manejaba mayormente el área de ventas y yo contrataba vendedores. A mí no me venga, había gente que quería coger gente de agencia de publicidad, que superito, no, yo quiero vendedores. Yo contrataba gente que vendía alarmas, filtros, carros, esos fueron los que yo contraté generalmente y los hice vendedores de radio. Porque yo necesito un vendedor, yo necesito alguien que conozca mucho, yo necesito un vendedor que sepa vender. Que vender no es tan fácil, ¿sabes? Vender no es fácil. ¿A cuántos no estás dispuesto a recibir? Y en la industria que yo estaba, de cada 10 vendías uno, así que imagínate. Tenías que coger 10 primero antes de agarrar uno. Pues yo quería vendedores, alguien que me pueda vender un carro, que me venda una alarma, la paciencia. Mira, yo una vez contraté a un muchacho que hoy es mi hermano del alma, vive fuera de Puerto Rico. Él vendía como tape, curitas y cosas a las farmacias. Y un día yo lo llamo, a las 5 de la tarde estaba en Naranjito visitando clientes. A las 5 de la tarde cuando los vendedores temprano se echan un pie. Y yo dije, este tipo lo hago vendedor de radio. Fue bueno. Pues Dios hace lo mismo. Dios coge moldeable, ven acá. Te vas a dejar moldear. Te quiero para esta cosa.
O sea, lo que Él escoge para otras cosas, ¿verdad? Porque Dios escoge a cualquiera, pero hay gente que Él los coge porque Él sabe que son moldeables. Él sabe que son moldeables. Ahora cuando nosotros fuimos al mundial de béisbol allá en Miami, nosotros fuimos a unas máquinas de bateo. Yo no cogí un bate hacía como 20 años. Yo jugaba golf. Y es totalmente diferente. Aunque tú pienses que es igual, es totalmente diferente. Entonces, yo me paré a batear y yo bajé puse mi brazo aquí. Porque en el golf tú pones el brazo aquí, pero en el béisbol lo tienes que subir así. Pues entonces, alguien me lo corrigió y me dijo, sube el brazo. Y cuando subí el brazo, las primeras 3 bolas no las vi, te soy bien sincero. ¡Pum, pum, pum! La máquina esa, suave. No las vi, hay un video. No las vi. Pero después cuando corregí, le empecé a dar. Y el que me corrigió me dice, mira, este es corregible. Porque es la única manera que va a funcionar. Si el Señor con mis pruebas que hace conmigo me corrige, va a lograr lo que quiere conmigo. Lo va a lograr. Y el beneficio es para mí. El beneficio es para mí. Mira lo que es la paciencia. Marcos 11. Espérate. No. Hebreos 11, 8 y 9. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. ¿Te acuerdas que te dije que venía de un sitio de muchos edificios y muchas cosas? A vivir en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, ¿verdad? Su hijo y su nieto, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Esa es la del futuro allá en la eternidad. Puede ser la nueva Jerusalén lo que le está esperando. ¿La vio? ¿Se murió? Pero la va a ver. La va a ver. Porque cuando seamos levantados, allí van a estar en esa gran ciudad. El Señor le hizo una prueba bien fuerte a Abraham. Le dijo, le había prometido una descendencia, una gran nación iba a salir de él. A los casi 100 años le dice, no, perdóname, ya había nacido su hijo Isaac. Y le dice, Abraham, dame a tu hijo, tu único, el que amas, en sacrificio. Yo a veces, yo siempre he pensado, ¿por qué esa prueba tan específica? ¿Por qué no dijo otra cosa? Puede ser que hay gente que le pasa que idolatran los hijos de tal forma que hasta les afecta el matrimonio. Ocurre. Posiblemente, mira cómo él le dice, a tu hijo el que amas. No sé si él le quería quitarle eso de Dios, es a mí. No es a tu hijo, es a mí. Esto es un pensamiento mío, yo no te estoy diciendo, esto no es teología, esto es un pensamiento mío. Pues entonces, él camina 3 días hasta el sitio donde el Señor le dice. El Señor no le dice, dámelo aquí mismo. No, bueno, ahí lo cogí. Hubiera cogido a Sara y yo acababa con él. Sara lo sacrificaba a él, si hubiese sido el caso. Pues lleva al niño, al joven, ¿verdad? Posiblemente puede haber tenido 17 años, se cree. Lo pone en el altar, levanta el cuchillo. Pero cuando el hijo le preguntó, papá, está la leña, está el fuego, está el cuchillo y el sacrificio, ¿cuál fue la palabra que usó? Abraham dijo, Jehová proveerá, Jehová Jireh, Dios proveerá. Eso es fe. Todavía él está pensando. ¿Por qué él está pensando? Mira lo que dice Hebreos 11:9. Sigo en Hebreos, le hace ese capítulo de la fe. Dice, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría,
Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Él dijo, a lo mejor pues el Señor me lo levanta ahí mismo. Es la fe. ¿Creemos en el poder de Dios de verdad? De verdad, de verdad, de verdad creemos en el poder de Dios. O en algunas cosas sí, en algunas cosas no. Porque ese es el problema. A veces tenemos fe para unas cosas, pero para otras no. A veces un amigo se queda sin trabajo y tú, tranquilo que Dios te va a dar lo otro. Entonces te quedas sin trabajo, tú, ¡ah! Pero no es la misma fe. No puedes pensar, pues el Señor tendrá algo mejor para mí. Señor va a tener, el Señor me va a cuidar hasta que, ¿verdad? Mientras tanto, me va a tener cuidado de mí. Porque de verdad creemos en Él, confiamos en Él de verdad. Sin dudar. Sin dudar. Sin dudar. Que nos flaquean y nos tiemblan las rodillas. En los tiempos de Elías, con el rey Acab, él creía que él podía pedirle al cielo que dejara de llover. Él lo creía. Se lo advirtió al rey. Por medio de mí se puede crear una... Eso es tener fe. Y lo hizo. Pidió y 3 años y medio hubo sequía en Israel. Hasta que él volvió y pidió que lloviera. Fe. Creer que el que opera a través tuyo es el Dios Todopoderoso. El Dios que hizo los milagros en la Biblia, de todo esto que leemos aquí, es el mismo que vive con nosotros y en nosotros. Es el mismo, esto no ha cambiado. Todavía los muertos resucitan, los paralíticos caminan, los ciegos ven. ¿Sabe? Todavía eso ocurre. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos habita en ti y en mí. Pero tiene que, vamos a hablar claro, o sea, a una gente Dios le da el don de sanidad, no es a todo el mundo. Pero yo me tengo que atrever a hacerlo en un caso de emergencia. Sí, Señor, no hay nadie, úsame a mí. ¿Está conmigo? ¿Está aprendiendo? El plan de Dios para el mundo no ha cambiado. Porque la gran fe, la fe que es grande, no se rinde. La fe que es grande no se rinde, sigue perseverando, esperando, como aquella mujer cananea, la Senofenicia, que va detrás del Señor, y le gritaba y Jesús no le hacía caso. ¿Qué tú crees que hacía caso? ¿Tú crees que Jesús es antipático, que no le iba a hacer caso? ¿Realmente tú crees que Jesús la estaba ignorando? Jesús la estaba probando y la mandaban a callar y ella seguía detrás de Jesús. Pero Señor... Hasta que Jesús le dice, mira, yo vine para Israel, no para los perrillos que son ustedes. Era una mujer gentil. Y la mujer le contesta, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en el suelo. Jesús dijo, yo me imagino que Jesús los miró a todos y le dijo, aprendan de esta. Aprendan de ella. Bueno, que él dice, no he visto una fe así en todo Israel. Sea como tú has dicho, Betty, cuando llegó su hija estaba sana. Entonces hay una parábola que hace el Señor del juez injusto, que venía una mujer constantemente, necesito que veas mi casa, y él no la quería atender, hasta que ella vino tanto que el juez dice, mira, yo no creo en Dios ni en nada aquí, pero esta señora me tiene alto ya, voy a tener que atenderla. No sea que tú sabes, eso se llama o por convicción o por cansancio. Así tú vendes igual. Tú vas de vendedor y visitas, está bien, llama, mientras no te digan que no, tú sigues ahí. Robert. Hasta que o por convicción o por cansancio. Ya por cansancio está bien, te voy a comprar para que no vengas más. Sí, ocurre. Y esa mujer insistió hasta que el juez la atendió. ¿Por qué? Porque la gran fe no se rinde. La fe grande no se rinde. Cuando Josué le toca tomar el mando de Israel cuando Moisés muere, no estaba fácil. O sea, tú tienes que pensar, vente conmigo aquí en la película.
lleva 40 años, casi 30 y pico de años, casi 40 años, Josué detrás de Moisés, viendo las cosas que Moisés y cómo, la intimidad que Moisés tenía con Dios. ¿Sabes? Entonces el que te toca a ti ahora, ¿qué tú puedes pensar? Imagínate, eso no va a pasar conmigo, es lo que cualquier ser humano va a decir, eso conmigo no va a pasar. Eso conmigo no va a pasar. El Señor lo llama y le dice, bueno, Josué, te toca. Vamos a leer Josué 1. Quizá me falta un poquito, pero vayan subiendo para que le ponga salsa a esto. Sabor. Josué 1 en adelante dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Él era la mano derecha de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte desde el río Éufrates, al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré conmigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Entonces, Josué podía decir, Señor, pero es que lo mío es pelear. Él era el que estaba a cargo del ejército, lo mío es pelear. Y el Señor le dijo, es que ahora necesito un guerrero. Ya el hombre manso no lo necesito. Ahora vamos a conquistar la tierra. A ti es que te necesito. Porque las habilidades que Dios te dio, los talentos que Dios te dio, Dios los va a usar. Y te los va a exaltar y te va a decir, no te preocupes, hazlo. Tan es así que cuando van a cruzar el Jordán, no ocurrió así, pero yo en la película mía, yo lo tengo así. Ellos se pararon frente al Mar Rojo, al Jordán, perdón. Ahora había que cruzar el Jordán. Y ahora, acuérdate que Moisés, pero el Señor le dijo, camina. ¿Cuál es el problema? Camina. Y cuando pisaron, se abrió. Digo, ahí hubo un evento, ¿verdad? Un evento diferente. Léanlo, búscalo y lean lo que tuvieron que hacer. Pero, ¿sabes? La base es eso. El Señor le dijo, que están levantando varas y ya yo les entregué esto, caminen. El Señor te entregó tantas cosas y estás limitado porque no estás caminando, porque no lo crees. No lo crees. No crees que eres digno, no crees que lo puedes hacer, pues sí. Si el Señor te capacitó y te dio la autoridad para que camines, para que conquistes. ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, ¿qué pasó? 3 veces el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces, cuando a ti te dicen eso, tú dices, ¿a qué yo me voy a enfrentar aquí? Cuando me está diciendo que me esfuerce y sea valiente. Entonces uno piensa que estás diciéndole esfuérzate y sé valiente para pelear. Pero eso no es lo que quiere decir esas 3 frases. Yo te voy a decir por qué ya mismo. Mira la clave aquí. Te voy a dar la clave ahora para que tengas éxito. Agárrala. Anota este versículo, Josué 1, 8 y 9. Aquí está la clave. Mira lo que le dice el Señor a Josué. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es ser fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Ahí está la clave, aquí está. Te la dio el Señor. Aquí está la instrucción. Aquí hay un caso para cada situación tuya, tú lo encuentras aquí. Yo te dije a ti que la Biblia tiene todas las respuestas y ella se contesta ella misma. Las dudas que tú puedas tener aquí la encuentras en otro lado de la respuesta. Está hecho perfecto esto.
el Señor le dijo: esfuérzate en ser valiente, en obedecerme. Haz lo que yo te digo y te va a ir bien. Mira hasta dónde llegó la fe de Josué. Josué 10, el 2 y el 13 voy a leer. Dice: el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todos. Pero mira esto, yo quiero que tú veas bien esto. Oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Yo me estoy tratando de imaginar a Dios aquí cuando Josué dice que Dios le hizo este. Le diría a Jesús y al Espíritu Santo: mira este. Mandó a parar el sol. No le pidió a Dios que, él dice, le oró a Dios que se para. Él no le dijo: Señor, ¿puedes parar el sol? Obviamente lo que se detiene es la tierra, ¿verdad? Porque el sol no se mueve. Pero él no había ido a la escuela. Pero usted está entendiendo esto. ¿Qué babilla tiene Josué? Que tiene que haber impresionado a Dios. Tiene que haber impresionado a Dios cuando este hombre pide que se pare la tierra. Literalmente. Y el Señor tiene que haber hecho así: párala aquí un momento. O a lo mejor camino más suave. Yo no sé qué hizo Dios. Pero algo hizo Dios, porque no podía oscurecer para que Israel pudiera obtener la victoria. Ya dice, ya le había entregado esa victoria. Ya el Señor se la había entregado, pero hay que salir a pelear creyendo. Cuando el Señor te da la victoria, tienes que ir creyendo, confiando plenamente en el Señor, en que va a ocurrir, ¿Está conmigo? ¿Sigue conmigo? Ok. Ejercita la fe, recibe las pruebas y confía en Dios, en la voluntad perfecta de Dios para su vida. Examínate. Ahora comienza, de aquí en adelante, comienza a examinarte constantemente. Y el apóstol Pablo termina su segunda carta a los Corintios, exhortándolos a eso. Segunda de Corintios 13:5. Dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Por eso es que generalmente el Señor: es que yo no saco los pies del plato. Busca ver por qué no saca los pies del plato, porque no estás pasando el examen. Si tú no vas a hacer el examen, lo tienes que volver a coger. Los que tienen que tomar reválidas, si no la pasas, ¿qué ocurre? Tienes que volver a cogerla y volver a cogerla hasta que la pase. Pero usted no quiere estar cogiendo el examen todo el tiempo. Pásela de una vez, confíe, crea. Señor, sepa que cada prueba que usted está pasando, el Señor la está permitiendo por alguna razón. El diablo es bruto. Él es astuto, pero es bruto. Él no se da cuenta, parece, que Dios lo usa a él. Pablo no decía que el Señor le mandó un aguijón, un emisario de Satanás. ¿Para qué? Para que le bastara su gracia, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Pues eso lo permitió Dios. Eso no fue otra. Él le pidió 3 veces al Señor que lo sanara. El Señor le dijo: bástate mi gracia. Satanás no tiene control de usted. Satanás ataca y puede atacar porque Dios se lo permite. Pero si se lo permite, es para fortalecerlo a usted en una área. Cuando usted esté siendo probado, analice en la área que está probada para que haga los ajustes en esa área. Por eso el examen. Por eso el examen es importante, para que usted entienda qué es lo que quiere Dios con usted. Y cuando usted pasa esa prueba y hace ese cambio, su fe se convierte en genuina. Lo dice ahí el apóstol Pablo. Se convierte en una fe genuina. Y esa fe genuina, usted puede hacer como Josué. Johnny, ¿tú te acuerdas aquella vez que estuvimos en Villa España? Estamos en Villa España, cuando estábamos en el otro tiempo, en el residencial Villa España, y sacamos unos inflables para nenes y todo. Y yo le digo a mi primo, le digo: vente, vamos. Iba a llover, empezó a llover, le digo: vamos a decirle a Dios que pare esta de eso. Si lo hizo con Josué, lo tiene que hacer el Señor. Detén esto, es lo que nos vamos, ¿verdad? Y paró, ahí mismo paró.
Ahí mismo paró. ¿O no le vamos a creer o no le vamos a creer a Dios? Una vez yo fui a Florida a jugar golf con mi compadre una semana. Y cuando llegamos estaba una tormenta anunciada. Yo entré al mapa y aquella tormenta así de grande, yo le dije, mira, Señor, pero, ¿sabes? Nos estamos gastando chavo aquí y todas esas cosas. Permite que juguemos de día y llueva después. Delante tengo al Señor de testigo, que jugábamos por la mañana y llovía por la tarde. Hasta en eso te complace el Señor. En las cosas más mínimas y que menos tú te pidas, hasta ahí te complace el Señor, porque el Señor es un Padre bueno, un Padre. Si conocieras de verdad el amor de Dios, no tendrías temor en pedir. Que todo el tiempo el Señor lo va a dar, ¿no? ¿Por qué? Porque no te conviene. Si el Señor no lo da es porque no te conviene. Porque Él tiene otros planes. Por eso es que hay que fluir en los planes de Dios para que esto funcione. Por eso usted de ahora en adelante, usted se va a examinar. Usted va a tener el valor de examinarse, de mirarse en el espejo espiritual y mirar, de verdad mi fe está en el lugar donde tiene que estar. De verdad estoy actuando en fe, después de verdad estoy caminando en fe. Yo hago unas cosas freelance, ¿verdad? Y pues yo le he dicho, mis finanzas no son las mismas que antes, jamás de la vida. Entonces, las agencias de publicidad muchas se tardan en pagar. Y yo le digo a mis socios, esos son cuentas de ahorro, tranquilos. Y a veces está el tiempito medio apretado y de momento viene un cheque de esos de los de la agencia. Pues me lo guardan porque Dios sabe cuándo lo voy a necesitar. Y varias veces que nos hemos ido de viaje me ha llevado el reintegro de Hacienda. El mismo por la mañana cuando me voy, ahí mismo llega el reintegro de Hacienda. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios siempre es bueno, a pesar de que usted lo que vea no le gusta. Dios siempre es bueno. Siempre, recuérdese eso y téngalo en la mente. Dios siempre es bueno, aún en la dificultad. Aún en la dificultad. Nuestra crisis matrimonial que tuvimos y la fe de esta mujer hizo que nuestro matrimonio sea mejor hoy, porque aprendimos en la crisis todo lo que nos hacía mal y ahora no lo hacemos. Podemos fallar de vez en cuando, que yo me tenga que vestir así, todas esas cosas, pero esos son otros temas. Me tuve que quitar hasta la camisa, hacerle el desayuno hasta sin camisa, a ver. Te comiste el desayuno y ni me miraste. Amados, Dios es bueno, créalo, Dios es bueno. Siempre, dígalo conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno, incline su rostro, por favor. Te